Hay algo inquietante y profundamente humano en la obsesión. No llega haciendo ruido, no se anuncia, no pide permiso, simplemente empieza a crecer. Y lo más interesante es que muchas veces quien se obsesiona no se da cuenta de lo que está pasando. Cree que solo está pensando un poco más en esa persona, que es curiosidad, que es interés, pero no, es algo más profundo. Porque la obsesión no nace de lo evidente, nace de lo incompleto, de lo que no se entiende del todo, de lo que no se resuelve, de lo que se siente, pero no se puede explicar. Y aquí es donde entra una de las claves más importantes desde la psicología profunda. La mente humana se engancha más con lo que queda abierto, que con lo que ya está cerrado. Cuando alguien aparece en tu vida y se muestra completamente, sin capas, sin misterio, sin contradicciones, tu mente lo procesa rápido, lo entiende, lo clasifica y sigue. Pero cuando alguien es parcialmente accesible, cuando hay algo que no termina de encajar, algo que no puedes leer del todo, ahí comienza el bucle. Empiezas a pensar más, a analizar, a recordar pequeños detalles, porque tu mente está intentando completar la información que falta, y en ese intento se involucra emocionalmente. Ahora bien, esto no significa que la otra persona esté haciendo algo de forma consciente. De hecho, lo que genera este efecto suele ser lo contrario, una forma de ser auténtica, pero no completamente expuesta. Personas que no se explican todo el tiempo, que no buscan validación constante, que no sienten la necesidad de mostrarse por completo desde el inicio. Y eso genera espacio, un espacio donde el otro empieza a proyectar. Porque cuando no tienes toda la información de alguien, tu mente la crea, imagina partes de su historia, interpreta sus silencios, construye significados donde no hay palabras. Y poco a poco, esa persona deja de ser solo quien es y se convierte en lo que representa para ti. Y eso es peligroso, porque ya no estás conectado solo con la realidad, estás conectado con una construcción interna, con una mezcla entre lo que viste y lo que imaginaste. Y ahí, la intensidad crece, porque lo imaginado no tiene límites. Ahora, hay otro elemento clave que alimenta este proceso: la intermitencia. Cuando alguien no es completamente predecible, cuando su presencia no es constante ni completamente ausente, genera una especie de tensión emocional. A veces está, a veces no. A veces conecta profundamente, y otras veces se distancia sin explicación. Y esa variabilidad es altamente adictiva para el cerebro, porque rompe el patrón, y cada vez que aparece, se siente como una recompensa. Y cada vez que desaparece, deja un vacío que quieres volver a llenar. Sin darte cuenta, entras en un ciclo. Esperas, recuerdas, anticipas, y eso refuerza el vínculo, pero no desde la realidad, desde la necesidad. Y aquí es donde muchas personas confunden intensidad con conexión. Porque sentir mucho no siempre significa que haya algo real construyéndose. A veces, lo que hay es una dinámica psicológica que alimenta la obsesión. Ahora, si vamos a un nivel más simbólico, la persona que despierta este tipo de fijación suele representar algo más grande. No es solo alguien que te gusta, es alguien que activa una parte de ti que estaba dormida. Puede ser tu necesidad de validación, tu deseo de ser visto, tu impulso de resolver algo del pasado. Y eso hace que la conexión se sienta única, especial, difícil de reemplazar. Pero en muchos casos, lo que estás intentando alcanzar no es a la persona en sí, sino lo que esa persona despierta dentro de ti. Y eso cambia todo. Porque entonces la obsesión deja de ser sobre el otro y se convierte en un reflejo de tu mundo interno, de lo que te falta, de lo que buscas, de lo que no has resuelto. Y lo más fuerte de todo esto es que quien provoca este efecto muchas veces no tiene idea.
No está manipulando, no está jugando, simplemente está siendo de una manera que activa procesos profundos en los demás. Una mezcla de presencia y distancia, de conexión y misterio, de apertura y límites, y eso es suficiente. Suficiente para que alguien empiece a pensar más de la cuenta, para que una interacción simple se vuelva significativa, para que algo pequeño se sienta enorme. Y así, sin darte cuenta, empieza la obsesión. Y cuando esa obsesión empieza a tomar forma, hay un momento clave que casi nadie identifica, el punto en el que ya no estás reaccionando a la realidad, sino a la expectativa. Empiezas a anticipar mensajes que no llegan, a releer conversaciones buscando significados ocultos, a reconstruir escenas en tu mente, intentando encontrar señales que confirmen lo que sientes. Y ahí, sin darte cuenta, la otra persona deja de ser quien es. Se convierte en una idea, en una narrativa interna que tú mismo alimentas. Y eso es lo que hace que la obsesión sea tan poderosa y tan difícil de soltar. Porque no estás intentando dejar ir a alguien. Estás intentando dejar ir una historia que construiste dentro de ti. Ahora bien, hay algo aún más profundo ocurriendo aquí. La obsesión no solo se alimenta de lo que falta, se alimenta de lo que casi sucede. De esos momentos donde sentiste que algo iba a pasar, pero no pasó. De esas miradas que parecían decirlo todo, pero nunca se tradujeron en palabras. De esa sensación constante de estar al borde de algo, que nunca termina de concretarse. Ese casi es adictivo, porque deja la puerta abierta. Y una puerta abierta en la mente es una invitación permanente a volver, a imaginar, a reinterpretar, a esperar. Y aquí es donde muchas personas quedan atrapadas por mucho tiempo. No porque la conexión haya sido necesariamente profunda, sino porque nunca tuvo un cierre claro. Y lo inconcluso pesa, más que lo que empieza y termina, más que lo que duele y sana. Porque lo inconcluso se queda suspendido. Ahora, si miramos esto desde un lugar más consciente, hay algo importante que entender. No todo el que te obsesiona es para ti. A veces, esa intensidad no es una señal de destino. Es una señal de activación interna. De algo en ti que está pidiendo atención. De una parte tuya que encontró en esa persona un disparador. Y eso no le quita valor a lo que sentiste. Pero sí cambia la forma en que lo interpretas. Porque en lugar de pensar, esa persona era única, empiezas a preguntarte, ¿qué despertó en mí que me hizo sentir así? Y esa pregunta transforma la experiencia. La lleva de la dependencia a la comprensión. Ahora, si tú eres quien genera este efecto en otros, aunque no lo busques, hay algo que debes tener en cuenta. Tu forma de vincularte tiene impacto. Esa mezcla de cercanía y distancia, de conexión y silencio, puede ser muy potente. Pero también puede dejar huellas, porque no todos tienen la misma capacidad de gestionar lo que sienten. Y lo que para ti puede ser natural, para otro puede ser profundamente movilizante. Por eso, la conciencia es clave, no para dejar de ser quien eres, sino para entender lo que generas y decidir si quieres sostenerlo o transformarlo, porque al final, más allá de la psicología, del simbolismo y de todo lo que ocurre en lo invisible, hay una verdad muy simple. La obsesión no construye vínculos reales, los intensifica en la mente, pero no los sostiene en la realidad. Y el amor, cuando es sano, no te deja atrapado en preguntas sin respuesta. No te mantiene en un estado constante de duda. No te hace sentir que tienes que descifrarlo todo. El amor real se expresa, se mueve, se define. No necesita que lo persigas en tu mente para existir. Y entender esto no elimina la intensidad, pero te devuelve el control. Te permite salir del bucle, dejar de buscar señales donde no las hay,
Dejar de interpretar silencios como mensajes y empezar a ver con claridad. Porque al final, lo que hace que alguien se obsesione contigo sin notarlo no es magia. Es una combinación de misterio, intermitencia y proyección emocional. Pero lo que define si eso se convierte en algo real o se queda en una ilusión, no es lo que se siente, es lo que se hace con eso. Si este mensaje te ayudó, suscríbete y deja un like al video. Gracias por ver. Hasta la próxima.